A ver, ¿hasta dónde realmente está dispuesto a llegar el presidente Trump para, como ha venido sosteniendo, Estados Unidos recupere el control del canal de Panamá? ¿Hasta dónde está dispuesto? Su administración ya escaló, por lo menos la narrativa, los dichos, ¿sí? A peticiones mucho más formales y mucho más delicadas. El gobierno pidió formalmente al Pentágono, opciones militares realistas, es decir, opciones militares que se puedan en realidad llevar a cabo. Esto de acuerdo con un memorando del secretario de Defensa Pete Hegseth enviado a altos líderes, revisado por CNN. El documento representa un cambio notable en las prioridades del Pentágono en comparación con la directiva que reemplaza del año 2022. Bajo este título, mire, Guía Estratégica de Defensa Nacional Provisional, es el título, Guía Estratégica de Defensa Nacional Provisional, se alinea perfectamente con los objetivos trumpistas, como usar activos militares en la frontera, por ejemplo, reforzar la presencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Y respecto a Panamá, la directriz que recibieron los funcionarios de defensa fue proporcionar opciones militares creíbles, realistas, para garantizar el acceso militar y comercial justo y sin restricciones de Estados Unidos al canal de Panamá. Hasta allá se llegó ya. Sí, ya el Pentágono involucrado en opciones militares creíbles. Después de que se hiciera pública esta controvertida directriz, el gobierno de Panamá reafirma su postura, afirmando que el canal es y seguirá siendo de Panamá. Si bien prefirieron adoptar un tono conciliador, el canciller Javier Martínez Hacha aseguró que hay buena cooperación y comunicación con la Casa Blanca. Él ha estado aquí, también ha hablado con nosotros. Este es el tono que sostiene Panamá. Escuche. Que quede claro, el canal es de los panameños y seguirá siendo. El canal es operado por los panameños y en caso de amenaza, los únicos que pueden convocar a otras naciones a defender la operatividad del canal es nuestro país, es el presidente de la República. Así que, con respecto a esas afirmaciones, no tengo más que decir que Panamá se mantiene firme en la defensa de su territorio, de su canal y de su soberanía. Ese es el tono que mantienen, es el tono pues, que ha venido manteniendo el gobierno panameño. Ahora, ante este nuevo escenario, ¿cuán factible es que Estados Unidos recurra a acciones militares, al ejército, para, como dicen ellos, recuperar el control de Panamá sin restricciones? Y en ese hipotético caso, ¿con qué medios contaría Panamá para defenderse? Hablemos de esto, si le parece, con mi invitado. La bienvenida es para Ignacio Boker Prieto, es exministro de Relaciones Exteriores chileno y doctor en Ciencias Políticas. Me acompaña desde Santiago. Bienvenido, ministro. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Fernando. Un gusto muy grande. El gusto es mío, por supuesto, agradecerle su tiempo. Oiga, esto ya ha escalado a un nivel que es preocupante, porque esto ya no es la narrativa de Trump. Ya hay un documento que está pidiéndole al Pentágono que exploren alternativas militares. ¿Cómo interpretar esto, ministro? ¿Cómo entenderlo como una realidad de posible invasión o solamente de presencia o solamente de presión? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, el presidente Donald Trump, Fernando, se supera a sí mismo. O sea, como usted bien decía en su introducción, aquí hay un escalamiento, pero un escalamiento respecto de las propias declaraciones, por ejemplo, ante el Congreso, días atrás del presidente Trump. ¿Qué es lo inédito que estamos viendo hoy, ¿no? Mientras aquí conversamos, hoy día viernes? Que el presidente Trump instruye al Pentágono a que le ofrezca, como usted bien decía, operaciones militares creíbles o realistas. Es decir, hemos entrado en una lógica, en una dinámica que excede con creces la diplomacia, que excede la política, ¿no? Y es una instrucción del presidente al Pentágono
para que proceda de esta manera. Ahora, la pregunta que yo creo que tiene que hacerse uno en un contexto más amplio es ¿qué pretende el presidente Donald Trump cuando ya se van a cumplir 2 meses de su administración? Y yo creo que lo que el presidente Trump pretende es tomar el control de la situación a nivel global, ¿no? Y focalizar lo más posible en el tema China. Me explico. El tema de Panamá, ¿no? Retomar el control del canal de Panamá. El tema de Groenlandia. Fíjese, terreno europeo vinculado, ¿no es cierto?, al reino de Dinamarca. El tema de hacer de Canadá el estado número 51. Súmele a eso el tema de México. O sea, los dos grandes aliados y vecinos por el norte y el sur, Canadá y México, y Europa, ¿para qué decir? O sea, los amigos, los aliados, se transforman en enemigos virtualmente. ¿Para qué vamos a hablar de Ucrania? ¿No? Entonces, el tema de Panamá hay que ubicarlo en este contexto de un presidente que se siente empoderado, que ganó el voto popular, que tiene mayoría en el Senado, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, que tiene mayoría en la Corte Suprema, ¿no? Y que anuncia, ya lo había hecho en la campaña, pero lo formaliza en su estado, ¿no es cierto?, al Congreso, diciendo que Estados Unidos va a retomar sin discusión, ¿no es cierto? O sea, va a fijar los términos de cómo recupera el control del Canal de Panamá, afectando, por cierto, la soberanía de Panamá, como lo ha hecho reiteradamente el presidente José Raúl Mulino. Esa es la situación en que nos encontramos. Y aquí hay algo que, además, si se hiciera al revés, vamos a decirlo así, exministro, sería prácticamente una declaración de guerra. A ver, Estados Unidos nunca aceptaría, ni por un segundo, un documento así viniendo de Panamá, por ejemplo, para tomar control de lo que fuera en Estados Unidos. El tema de la soberanía aquí se está trastocando peligrosamente. Por supuesto, la postura del presidente Mulino, usted ha dicho, y es la misma y se ha mantenido así. ¿Pero por qué? ¿Porque no quieren escalarlo o porque no tienen muchas opciones? Esa es otra gran pregunta. Bueno, recuerde que la primera visita del secretario de Estado, ¿no es cierto?, Marco Rubio, fue a Panamá, como diciendo, mire, we mean it, o sea, estamos hablando en serio, ¿no? Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esto? Porque no es solo un tema de poder, que lo es principalmente para Trump, por, como le decía, control de la situación. ¿Qué pasa con el derecho internacional? ¿Qué pasa con el derecho de los tratados, que es el meollo del derecho internacional? ¿Qué pasa con el tratado del presidente Jimmy Carter con Omar Torrijos, 1977, un acto bilateral, ¿no es cierto?, en virtud de las normas del derecho internacional, en que se hace dos cosas en ese tratado, ¿no? Uno, el traspaso del control, hablemos de soberanía, con una gradualidad que tomó 22 años, desde 1999, ¿no es cierto? Panamá recupera el control de Panamá. Y dos, neutralidad. ¿Qué es la neutralidad? Libre tránsito. La pregunta es, en estos 26 años, ¿de alguna manera, en algún momento, se ha afectado o comprometido la neutralidad, el libre tránsito, más allá de las tarifas que uno puede conversar, puede negociar? Entonces, la pregunta respecto del presidente Trump es no solo qué pasa con el derecho internacional, el derecho de los tratados, el tratado Carter-Torrijos, qué pasa con el derecho del punto de vista interno en Estados Unidos. Usted ve toda la discusión que hay del punto de vista del derecho constitucional, ¿no? Los executive orders, claro, los decretos presidenciales que decimos en América Latina, o sea, un presidente que gobierna por decreto presidencial, bypaseando al Parlamento, ¿no?, y afectando de alguna manera las normas del derecho constitucional. Entonces, el estatus del derecho, claro, tanto interno como externo, en este caso externo, es una pregunta que está en el trasfondo de toda esta situación, ¿no? Muy importante lo que trae a colación, ¿no? También el tema de los acuerdos y los tratados internacionales, no solamente el acuerdo Torrijos,